Regresamos. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica para saludar a la profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y coordinadora del Observatorio de Estudios Político-Electorales de este centro, a Mónica Montaño Reyes. Le agradecemos que nos tome esta llamada. Mónica Montaño, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín. Hola, muy buenas tardes y saludos a todos. Muchísimas gracias, Mónica, por aceptar conversar con nosotros. Teníamos mucho interés en conversar contigo para que nos dieras tu punto de vista, tu lectura, tu análisis acerca de cómo se están desarrollando las campañas. Tenemos ya prácticamente un mes de campañas a la presidencia de la República, a la gubernatura, y están por arrancar el próximo 1 de abril las campañas para presidentes municipales. El contexto general es una violencia. Ha habido al menos 2 precandidatos y candidatos asesinados, pero en primer lugar, ¿cómo estás viendo el inicio de las campañas electorales este primer mes? Sí, bueno, pues los temas son amplios. Yo lo que estaba pensando era en que pensemos que desde la alternancia, ¿no? Desde los años de la alternancia, tenemos diferentes escenarios. Primero tuvimos los sexenios del PAN, llegamos a un regreso del PRI, que prometió ser un PRI nuevo, ¿no? Que luego, bueno, fue derrotado nuevamente por Morena a nivel nacional y en Jalisco por Movimiento Ciudadano. Creo que esto hace la gran diferencia a nivel local y nacional, porque mientras a nivel nacional se reconfiguró y se fortaleció Morena, y desde el 2018 es la nueva opción para la ciudadanía, porque las estadísticas lo dicen, ¿no? Los apartidistas se volvieron morenistas, los expriistas se volvieron morenistas. En cambio, a nivel local, Movimiento Ciudadano pues ya gobierna desde el 2015 la zona metropolitana a mayor escala, y ahora se encuentra en una competencia de Morena contra Movimiento Ciudadano, que desde que hubo las explosiones en Jalisco y con todos los eventos que pasaron aquí, lo que demostró es que la gente de Jalisco sabe castigar a los gobiernos cuando no son eficientes, cuando los gobernadores se pasan de soberbios, ¿no? Como fue con Emilio González y ahora pues la baja popularidad de Alfaro. Creo que van a ser determinantes para que al menos en Jalisco sí haya una competencia dura, y que todo va a estar en la evaluación que haga la gente de si este gobierno, Movimiento Ciudadano, les ha cumplido, les convence para premiarlo o para castigarlo, ¿no? Esto a nivel local. Ahora, a nivel nacional no se puede separar, porque está, por un lado, Movimiento Ciudadano solo con el candidato Maínez, que ha sido muy opacado por la candidatura de Xóchitl y de Claudia, y pues lo que tenemos ahí es lo mismo, una coalición, una alianza debilitada de PRI-PAN, que cada elección desde que van juntos siguen perdiendo votos, y que la gente está pues indecisa, ¿no? Si es la opción para que ahí se vayan los que están en contra del gobierno de Andrés Manuel. Y pues por otro lado la continuidad. Entonces a nivel nacional la continuidad es Morena, la 4T y sus políticas, y en Jalisco pues es Movimiento Ciudadano, es una campaña de continuidad o de cambio, y creo que en general las campañas todavía no han tenido un impacto. Yo creo que por la larga precampaña que hubo, ¿no? Desde que salieron las bardas, ¿no? Que nadie se las adjudicó y que no era precampaña, pero sí era en términos formales, informales. Vamos a ver si levantan un poco ahora que empiecen las presidencias municipales y diputaciones, pero sí hay un ambiente, yo creo que de desinterés en general por lo que pasa en las campañas, un nivel de violencia que ya mencionaste, y sobre todo también el tono de las campañas han sido así, ¿no? De ataques, porque de esto se trata, de atacar los gobiernos y sus políticas que tienen y presentar opciones nuevas, ¿no? Esperemos que al menos la ciudadanía pueda elegir y votar por quien crean mejor
en sus bolsillos, en sus calles y en la seguridad. Doctora Mónica Montaño, me parece, siempre recuerdo, cubriendo ya desde hace muchos años varias campañas, que siempre Sí. se espera algo más de los candidatos, de los partidos, que haya más propuestas, pero pues prácticamente siempre se impone esta dinámica de confrontación, de descalificación, incluso de la llamada guerra sucia dentro de las campañas, ¿no? Sí, la guerra sucia, y no solo en las campañas, sino al menos en Jalisco pudimos ver en el primer debate, ¿no? Que ese fue el tono. Es una manera de simplificar la información, ¿no? Es una manera de presentar las fallas que tienen los gobiernos y las opciones alternativas, pero también eso desincentiva al electorado, como se ha demostrado. Entre más guerra sucia y ataques haya, más crece el abstencionismo, y pues vamos a ver a quién favorece el abstencionismo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tal, doctora Mónica Montaño? Le saluda Jesús Estrada. Justo quería preguntarle otra cuestión y relacionarlo con ese poco interés por las elecciones y la abstención, de hecho. Es el tema de las encuestas, que ha estado una vez más como que muy cuestionado en cada elección siempre hay cuestionamientos, pero ahora tienen que ver sobre todo si es mucho o poco el margen de preferencia que le dan sobre todo a Claudia Sheinbaum a escala federal. Pero ¿qué opinión tiene usted con respecto al papel que han jugado las encuestas hasta ahora y sobre todo si están registrando ese descontento con el tema de las elecciones, si le parece a usted? Hasta ahora hablan de un 4 o 5% de indecisos, pero poco se habla de cuántas personas pues no van a votar o deciden no ir a votar como una expresión política incluso. Sí, las encuestas pues muestran quienes sí quisieron responder, y hay una alta tasa de rechazo a responder encuestas, ¿no? Ese ya es un indicador de que quizás las personas todavía no están decididas. De hecho, hay algunas estadísticas de que las personas, el 40% del electorado decide su voto con las campañas y todavía no los han convencido. Entonces, este empate técnico de que se habla, ¿no? Al menos en Jalisco, porque a nivel nacional sí es enorme la diferencia, Sí. Pues sí nos muestra que puede haber un cambio en la tendencia ya en las últimas semanas. Y hay que recordar que la ciudadanía vota por quien cree que va a ganar. Es parte de un voto útil, voto lógico, voto, digamos, más racional. Y entonces, hasta ahora hay en Jalisco encuestas, en algunas ponen por encima Morena y sus aliados, en la otra Movimiento Ciudadano. Pareciera que aquí no está decidido. Sin embargo, a nivel nacional sí se ve una tendencia de Morena en general, porque recordemos que las gubernaturas, la mayoría de las gubernaturas son de Morena y sus aliados, y siempre los gobernadores influyen mucho en la elección. Así que si ya quisiéramos hablar de Alfaro como gobernador aquí y lo que está haciendo con Movimiento Ciudadano, creo que ya sería otro tema, pero que también influye en que esté debilitándose el Movimiento Ciudadano, tanto a nivel nacional como local. Cierto. Doctora Mónica Montaño, ahora específicamente sobre el tema de la violencia que pues lamentablemente en las últimas elecciones se ha hecho presente, ¿cómo está observando estos acontecimientos? El asesinato de un precandidato, me parece que era del Partido Verde Mascota, y el de un candidato ya a la reelección en la alcaldía, el alcalde de Pehuamo, asesinados en un contexto donde han ocurrido también en otras partes de la República también asesinatos de candidatos. Sí, desgraciadamente desde el 2018 se empezó un conteo ya formal desde varias organizaciones, y también pues ya más de manera formal. O sea, desgraciadamente digo porque desde el 2018, 2021 y ahora 2024 estos asesinatos son cada vez más normalizados. La mayoría son en contextos municipales, esto es lo que se ha obtenido, la mayoría hombres. Hasta el año pasado la mayoría eran para integrantes de partidos que no fueran de la coalición de Morena y sus aliados. Sin embargo, en este año ya también hay asesinatos de candidatos de Morena y sus aliados. Y pues de lo que nos habla es obviamente del crimen organizado, que está sobre todo operando a nivel municipal. Pero la mala noticia es que pues no es que se haga por un intento de negociar, porque de estos asesinatos solo el 12% recibe amenazas, y los demás quiere decir que fue un asesinato sin intención de negociar, o al menos no hay evidencia, lo cual nos pone más
pues en alarma, porque quiere decir que cada vez más está fuera de control el crimen organizado. Claro. Doctora Mónica Montaño, justo en ese sentido quería preguntarle porque no es como algo nuevo. Desde hace muchas elecciones pasadas se ha hablado de cómo intenta el crimen organizado penetrar sobre todo las estructuras municipales. En muchos casos se hablaba de que designaban directamente a los directores de la policía o de seguridad pública municipal. Pero ahora estamos viendo estos niveles extremos ya de asesinatos y violencia extrema. Es decir, ¿qué ha pasado? O sea, ¿podríamos pensar que hay un recrudecimiento de la violencia o es algo, digamos, diferente a lo que estamos viviendo desde el 2018 para acá? Sí, me parece que no hay una estrategia clara de lucha contra el crimen organizado y que eso está viéndose al ya pues haber homicidios contra personas propias de la política o en puestos políticos. Antes era con otro tipo de pues el blanco, ¿no? Del crimen organizado, pero ahora vemos que ya no, o que quieren mandar un mensaje, ¿no? También pensamos lo que pasó apenas hace unos días en Sinaloa, en Culiacán, que se está cada vez más dejando libre a las luchas entre los cárteles y que la autoridad, a pesar de su esfuerzo, pues sigue estando atrás, sigue estando 2 pasos atrás de los movimientos del crimen organizado, y Estados Unidos es pues quien más ha dado información para pues lo que está sucediendo, pero no hay una estrategia clara a nivel nacional de cómo contrarrestarla, desgraciadamente. Terrible, bien. Pues le agradecemos mucho, doctora Mónica Montaño, por aceptar conversar con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0, y si nos permite a lo largo de la campaña, esperamos tener contacto con usted de manera frecuente para estar analizando y dando una lectura de cómo están evolucionando las campañas electorales. Sí, con mucho gusto y que tengan buena tarde. Igualmente. Gracias. Es la doctora Mónica Montaño Reyes, coordinadora del Observatorio de Estudios Político-Electorales de aquí del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Vamos a una pausa y al regreso tendremos una charla con el doctor Carlos Alonso Reynoso. ¿Qué ha pasado tras 4 años de que escuchamos a Enrique Alfaro, que nos pidió 5 días para evitar meses de aislamiento por COVID-19, y ya sabemos que eso no ocurrió, pero justamente pues vamos a recordar aquellos 4 años y qué ha pasado desde entonces. Ya regresa